Comienzo a la cuarta charla de aspectos industriales. En esta ocasión, bueno, pues nos acompaña Carlos Vázquez Colorado, antiguo alumno de la Escuela de Ingeniería Industriales de la Universidad de Málaga. Y voy a iniciar brevemente la presentación de Carlos con su currículum. Él es ingeniero industrial, estudia, por supuesto, aquí en Málaga, y finaliza sus estudios en 2012. Posteriormente empieza a trabajar como ingeniero mecatrónico en Eindhoven, usando materiales novedosos para reducir problemas térmicos y magnéticos. Simultáneamente estudia un máster de Administración de Negocios en Madrid. Entre 2014 y 2016 trabaja como gerente de proyectos de ingeniería, reduciendo el tiempo de lanzamiento de productos un 25% y aumentando la productividad del cliente un 10%, creando paquetes de soluciones mecatrónicas principalmente. Entre 2016 y 2018 crea e implementa una metodología que reduce en un 80% el tiempo de resolución de problemas entre Estados Unidos y clientes de Asia, dirigiendo a un equipo de 25 ingenieros repartidos por todo el mundo. Actualmente es gerente de marketing estratégico de la empresa ASML. Despliega estrategias para mercados emergentes de semiconductores, participa en el plan de negocios de la compañía elevando la cuota de mercado un 30% y aumentando sus ventas un 10%. Está en contacto con múltiples empresas de nueva creación y es el estratega más joven de la empresa. En fin, Carlos. Es un currículum brillante, mucho más amplio, como podréis comprender, pero he tenido que resumir y sintetizar lo más posible. Así que a partir de ahora te doy la palabra y los demás, por favor, con el micro silenciado, y al final de la charla pasamos al turno de preguntas. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Y bueno, espero que os guste lo que voy a compartir. En un segundito. Cualquier pregunta, por favor, ponerla en los comentarios en el chat y estaré encantado de responderla. Bueno, vamos a empezar con una introducción de lo que hace mi empresa y un poco de semiconductores, un par de ejemplos de cómo se aplica la carrera al mundo real, que estuve yo en esos proyectos, y después un poco de lo que hago hoy en día. Bueno, ASML es una empresa holandesa, se dedica a hacer máquinas de fotolitografía, que es para semiconductores. Su sede está en Holanda, al sur, en Eindhoven, y tiene 25.000 empleados. Aparte, tenemos oficinas por todo el mundo. Hay empleados por Asia, están desde Corea, Japón, Taiwán, Estados Unidos, lo podáis imaginar. Y lo que se puede decir es que prácticamente todos los microchips que hay en cualquier sistema de hoy en día han pasado por una máquina de mi empresa. Este es el campus en Eindhoven, es descomunal. Uno de sus mayores orgullos es que tienen el parking más largo y más estrecho de Europa. Mide Carlos, casi 2 kilómetros. Perdona, sí, no se ve. Dime. No se ve. Vale, espérate. Vamos a ver qué le está pasando a esto. Porque yo le he dado a compartir la pantalla. Sí se ve, dicen. Los alumnos dicen que sí se ve, Alberto. Sin problema. Pues continúa. Vale. Pues eso, este es el campus, la cafetería que se terminó hace 3 años, muy bonita tipo Google, pero os aseguro que la comida sigue siendo holandesa, con todo lo que eso conlleva. Y bueno, es una empresa pública, está en la bolsa, las acciones hoy en día están a 400 y pico dólares por acción. Cuando yo entré en 2012 estaban unos 70, 80 más o menos. No quiero decir que yo sea el causante de esta crecida en exclusiva, pero bueno, algo seguramente tendré que ver. Mi pequeña contribución está ahí. Trabajo en las oficinas de Wilton, están en Connecticut, a unos 45 minutos de la ciudad de Nueva York. Hay 1.800 empleados, básicamente ingeniería, mecatrónica y óptica. Y es un sitio con mucha historia. Una de las cosas más interesantes que encontré cuando llegué, bueno, esto era ASML desde el 2000, pero antes de ser ASML era otra empresa, SVG, y esta gente, por ejemplo, hicieron los espejos del telescopio espacial Hubble. Se los mandaron a NASA ellos. O sea, que es un sitio que tiene 40 o 50 años de historia y muy interesante. Otras sedes en Estados Unidos son San Diego, muy grande también, veréis lo que hace en un momento, Silicon Valley, y la sede de todo Estados Unidos, que está en Arizona.
Pero a lo que nos dedicamos, que esto es yo creo lo más interesante. Habréis escuchado de la ley de Moore, seguramente. Básicamente, cada 2 años se duplica el número de transistores en un circuito integrado. Eso empezó cada año, se revisó en los 80 cada 2 años, ahora estamos viendo cada 3 años, pero sigue viva y sigue tirando hacia adelante. Nuestros clientes tienen planes para los próximos 10 años de seguir haciendo los chips cada vez más pequeños. El impacto es claro. O sea, aquí tenéis, por ejemplo, un procesador de Intel del 1971, el primero que sacó comercial, el 4004, que tenía 2.250 transistores. Y el último procesador de Apple, que se publicó, el A14, que se publicó hace unas semanas, tiene, creo que aquí pone 11,8 billones, es que me lo tapa aquí, 11,8 billones de transistores. O sea, estamos viendo que la evolución es tremenda. Y eso ha sido básicamente gracias a la reducción de la dimensión más pequeña del transistor, que es, lo veréis en el momento en que se dedica, y a esto es a lo que se dedica mi empresa, exactamente a eso. Si hubiésemos aplicado esta ley a otras industrias, por ejemplo, el tema de la automoción, un Toyota Corolla era uno de los coches que menos consumía en el año 73, hacía 35,3 millas por galón. Hoy el último Toyota Corolla del 2020 hace 40. Si hubiésemos aplicado la ley de Moore, haría 592 millones de millas por galón. O sea, podrías ir y volver al sol con 1 galón de gasolina, que es bastante poco. Y el mismo tipo de, lo que yo llamo demagogia ingenieril, pero ayuda a ilustrar el punto, se podría aplicar a aviación. ¿Cómo ha sido esto posible? Bueno, pues si volvemos al chip de Apple, el A14, y hacemos un zoom en una de las secciones, veríamos algo parecido a lo que veis aquí, este patrón que básicamente serían los transistores. Si hacemos una sección de corte en uno de ellos, veríamos algo parecido a esto. No exactamente, actualmente son algo diferentes, pero esto nos ayuda a escribir lo que hacemos en mi empresa. Y el funcionamiento es súper sencillo. Tú tienes 3 terminales, source, gate and drain. Y después tienes el body, que es el ground, es la tierra. Y como esto funciona súper simple, tú simplemente aplicas, y probablemente todos lo sepáis, o sea, estoy simplemente haciendo hincapié. Aplicas un voltaje entre el gate y el source y abres el grifo y sale un 1. Quitas el voltaje, tienes un 0. Aplicas el voltaje, tienes un 1. Esto es básicamente cómo funciona un chip. Solamente que tienes 11,8 billones de estos funcionando de una manera coordinada. Y mi empresa se dedica a empaquetar lo máximo posibles, reduciendo esta dimensión, que es lo que llamamos en la industria Critical Dimension. ¿Cómo se hace? Bueno, un proceso muy básico de manufactura de un semiconductor. Empiezas con un wafer, que en español, si no me equivoco, se llama oblea. No tiene nada, es simplemente silicio puro. Le haces crecer una capa de lo que te interesa a ti, por ejemplo, un óxido de silicio para proteger el silicio de abajo. Y ahora le pones encima un resist, que esto es algo conocido, por ejemplo, para los que conozcáis el tema de la fotografía de revelado, esto es un carrete, el material de fotorrevelado, es fotosensible. Lo extiendes encima y ahora básicamente lo que haces es transferir un patrón que tienes en una pieza de cristal que se llama reticle, transfieres un patrón que hay ahí al resist. Bloqueas la luz en ciertas zonas, dejas pasar la luz en otras zonas, se transfiere al resist y esa zona del resist que le ha dado la luz cambia de propiedades y ya la puedes, por ejemplo, con un químico que sí le afecte, la retiras y ya empiezas a hacer el chip que hemos visto antes. Y la clave está en hacer este CD que hemos visto antes lo más pequeño posible, ¿vale? Lo más pequeño posible. Este proceso lo repites 60 veces, 100 veces, las que haga falta, hasta que tienes el resultado final, que es un wafer con los chips finales, que es lo que veis aquí. Esto se recorta, se empaqueta en los paquetitos negros que veis en el ordenador y eso es lo que se vende, ¿vale? Entonces, ¿por qué ASML se dedica exclusivamente, bueno, casi exclusivamente a esta sección? ¿Por qué es tan complicado? Pues es tan complicado porque hacer un CD muy pequeño es enormemente complejo. El CD depende de 3 variables. Esta es la fórmula mágica de mi industria, ¿vale? La primera variable muy importante es la longitud de onda de la luz que afecta al resist. La segunda variable es la óptica. La luz tienes que hacerla pasar por una serie de lentes y esa óptica tiene una eficiencia y se define con NA, Numerical Aperture. Y después todos los demás factores se agrupan en uno solo, que es K1. Si queremos un CD muy pequeño, ¿qué necesitamos? Un lambda muy pequeño, un NA muy grande y un K1 muy pequeño. Actualmente el lambda que estamos usando, el wavelengths,
es lo que llamamos Extreme Ultraviolet, UV, es 13,5 nanómetros. Está casi en rayos X. Y el NA no es tan pequeño como las máquinas anteriores, no es tan grande como las máquinas anteriores, no es tan eficiente las máquinas nuevas, pero estamos haciendo mejor. Para que os hagáis una idea de lo complicado que es hacer todo esto, la óptica nosotros la hacíamos con lentes antes. Para esta longitud de onda tenemos que hacer con espejos que los hace Carl Zeiss en Alemania, porque si no las lentes lo absorberían y no habría ninguna luz que llegaría al resist, que es nuestro objetivo, ¿vale? Ahora vais a ver dos ejemplos de por qué es tan complejo obtener esta longitud de onda, ¿vale? Bueno, hacer esta máquina, pero podéis haceros una idea del tamaño de la máquina. Aquí está el tío, es descomunal. Nos vamos a centrar primero en esta parte de la derecha aquí abajo. Esto es el light source. Esto es lo que genera la luz con esta longitud de onda. Alguien en San Diego hace unos años, o probablemente alguien antes, bastantes años, se dio cuenta de que se podía generar esa longitud de onda si llevabas el estaño al punto de fusión. Cuando lo llevas al punto de fusión, el estaño brilla a esa longitud de onda exacta. Y estos tíos en San Diego lo que hicieron es vamos a hacer este proceso industrialmente. O sea, siempre igual, controlado, etcétera. Eso es muy complicado y la máquina que tenemos ahora tiene un inyector de gotas de estaño. Cada gota de estaño entra en la cámara en forma esférica, se le da con un primer láser que se cambia la gota a una forma elipsoidal, como una lenteja, y eso se le da con otro láser que lo lleva al punto de fusión. Esa luz se captura y se lleva hacia dentro de la máquina para poder hacer el chip. Esto, para que os hagáis una idea de lo complejo que es, cada una de estas gotas tiene 30 micrómetros de diámetro y se hace este proceso 50.000 veces por segundo, es 50 kHz de frecuencia. Cada gota, o sea, 50.000 gotas por segundo. Y no se pierde ni una. Hoy en día nos ha costado muchísimo llegar hasta ahí, pero se ha logrado. Aquí tendréis un vídeo cuando tengáis las transparencias que podéis ver en qué consiste. Otro reto ingenieril que tenemos en la empresa es el reticle, lo que hemos dicho, el cristal que tiene el patrón, hay que moverlo y hay que moverlo muy rápido. Esto se hace con lo que se llama el reticle stage. Pesa 160 kilos y hay que moverlo a 32 Gs, o sea, con unas fuerzas pico de 50 kilonewtons. Pero la especificación de posicionamiento es 0,2 nanómetros. Esto os da una idea del problema tan inmenso de control que tenemos aquí. Yo os quería también transmitir una cosa. Yo he llevado el grupo que diseñaba esto. Había gente muy lista, todo lo que tú quieras, ingenieros también, pero usaban MATLAB, usaban diagramas de Nyquist, usaban diagramas de Bode, ponían su PID, lo intentaban calibrar. La diferencia, bueno, pues tienes que ir al departamento de mecánica y decirle, mira, esta pieza pesa mucho, me la tienes que hacer más ligera, más larga. El departamento de electrónica, estos cables que me has puesto aquí me los tienes que quitar, porque si no, no hay manera de que el controlador funcione, etcétera. O sea, es un proceso un poco más complejo que la universidad, pero lo que habéis aprendido se aplica directamente, ¿vale? Bueno, ahora dos ejemplos de mi trabajo como ingeniero malagueño en esta empresa. Este primero me ocurrió a los 2 meses de entrar. Ya, vamos, estaba recién salido, había leído el proyecto hace unos meses y me dijeron, mira, tenemos de la máquina que habéis visto antes, tenemos un prototipo de esa máquina y queremos probar si la máquina se puede refrigerar por CO2 en vez de por agua. Muchas ventajas, más ligero, conductos más pequeños, etcétera, ¿no? Y necesitamos a alguien que nos diseñe el aparato que va a llenar el prototipo y lo va a vaciar todos los días. Por la mañana lo llenamos, los ingenieros llegan allí, juegan con el tema, sacan datos y por la noche hay que vaciarlo por seguridad. Me dijeron, tienes que diseñarlo tú. Claro, lo primero que se te queda es cara de póker, porque acabas de salir de la carrera y dices, pero ¿y ahora qué hago? ¿Sabes? Miras por la ventana, ves tu Fiat Punto con la matrícula de Málaga y dices, me voy a Pedregalejo a tomarme mi espeto porque esto es mucha tela. Pero después, claro, tiras de lo que tienes, que es la carrera. Es lo único que yo tenía, o sea, apenas tenía experiencia. Y te das cuenta que tienes muchísimo. Entonces, no me han dejado enseñar aquí el diseño en 3D que hice, pero aquí está, por ejemplo, el esquema al que llegué, que fue este, y después aquí estuve explicando cómo funciona el proceso de carga, de descarga. Aquí explicaba, y todo esto es lo que habéis dado en la carrera, es aplicación directa. Aquí explicaba el ciclo del CO2 dentro de las bombonas, en el circuito. Y una de las cosas que les dije es, tenéis que tener cuidado porque tenéis bombonas a muy alta presión, tenéis un circuito en vacío, si abrís, no va a explotar porque la industria está diseñada para unas presiones increíbles, todo lo que son los fittings, pero tenéis que tener cuidado porque si abrís muy rápido, el CO2 va a pasar tan rápido, la transferencia de calor hacia las paredes va a ser tan rápida que se os va a congelar. Cuando les conté eso con estos gráficos, me dijeron, entonces es por eso. Y les dije, bueno, ¿a qué te refieres? Y dice, no, es que ya lo hemos intentado, pero no salía. Entonces, no solamente les di la razón por la que les pasaba,
sino que aparte les pude dar una solución. Y es todo basado básicamente en lo que aprendí en la carrera. O sea, yo aquí no traía experiencia en ningún sitio. Este es el cacharro final. No lo construí yo, lo construyó un gallego, que también estaba inmigrando allí. Pero básicamente lo supervisé y estuvo funcionando un montón de años el tema. Otro ejemplo muy rápido, esto es una cámara comercial que teníamos que instalar en un módulo nuestro y la cámara producía calor por la parte de atrás. El gran problema es que este calor iba a impactar en otro módulo de otro tío que tenía un budget y no podía superar cierta temperatura. Se hizo un número rápido y nos dimos cuenta que había riesgo. Entonces fui al departamento de FANTI, de Flow and Thermal, y les pedí una simulación. Pero ellos no tenían tiempo, tenían mucha carga de trabajo y dijeron, no podemos, 2 meses. Entonces dije, bueno, pues voy a tirar de lo poco que sé y voy a intentar hacer un número rápido para ver hasta qué punto podemos poner un sistema de refrigeración. Y entonces, primer problema que tenía yo era ese. El segundo era que yo no tenía credibilidad técnica porque yo llevaba un grupo, era team leader, pero yo no era un tío técnico del tema. Entonces, lo que hice es basarme en los fundamentos. Puse cómo funcionaba un flujo laminar encima de esta superficie para extraer calor. O sea, esto es copiado y pegado del Incropera. O sea, más básico no puede ser. Les expliqué un poco los de esto y empecé a hacer números con lo que sabemos. Lo paso rápido porque creo que después de un fallo lo voy a corregir. Pero hice unos números y la conclusión final era que si poníamos 14 metros cúbicos por hora de flujo laminar a través de eso, sacábamos el calor y estamos en el safe side. Le puse la modelación y les encantó. Y esto funcionó. O sea, funcionó, está funcionando la máquina y aparte me ayudó también a tener una visibilidad como técnico que no tenía antes. Y es, una vez más, basado en la carrera, ¿vale? Y ya muy rápido, lo que hago actualmente, en 2018 me pasé de ingeniería a estrategia corporativa y lo que hacemos es una slide un poco fea, pero ayuda a ilustrar el punto. Cogemos toda la información que podemos de lo que está pasando en el mercado, desde nuevas tecnologías emergentes, lo que el cliente quiere hacer a muy largo plazo, nuevas fábricas que quieren construir, toda esa información. Hay parte que no es pública, que tienes que reunirte con el cliente y te lo cuentan bajo NDA y realmente es algo que no puedes publicar. Pero después tienes información pública que viene de conferencias, patentes, etcétera. Lo ponemos todo junto, lo llevamos al grupo que viene con un plan establece un plan y le dice al Board of Management, que son CEO, CTO y tal, mira, esta es la dirección que nosotros pensamos que la empresa podría tomar para crecer. Y eso se combina con otros inputs que tiene el Board of Management, por ejemplo, el Supervisory Board, Sales, etcétera. Ellos toman todos estos inputs y dicen, vale, pues vamos a invertir en estos programas de ingeniería. Vamos a hacer una nueva máquina, vamos a cancelar este programa. O, por ejemplo, esto también ha pasado, damos un input, oye, esto va a crecer mucho, pero el board decide, vale, pero invertir en esto es demasiado dinero y no nos interesa, pues no hacemos nada y se la dan a la competencia. Eso también puede pasar. Y cómo se ve, pues este es el trabajo final que yo suelo proporcionar. Por ejemplo, ahora Borja también habló del tema de los coches eléctricos, se está pegando muy fuerte y tenemos un papel. Mi empresa está muy centrada en los procesadores de Apple, de alta tecnología y tal, pero aquí también tenemos un papel en la fabricación de estos chips. Y esto es básicamente mi trabajo. O sea, yo voy a estos mercados y vuelvo a Holanda y les digo, mira, pues los clientes americanos están tirando en esta dirección. Silicon Carbide es algo muy interesante ahora y estos son los retos que tendrían nuestras máquinas y cómo tendríamos que mejorarlas para que pudiesen producir esto. O, por ejemplo, estos son los filtros de radiofrecuencia para los móviles de 5 y de 6G y todos los challenges que ellos están teniendo en el futuro. Se estudia eso y se vuelve a la empresa y se les comenta, mira, estos van a ser los filtros del futuro y si nosotros estamos espabilados, capturamos este mercado y hacemos un montón de ventas y si no, pues la hará otro. Y bueno, y ese es mi trabajo de ahora. Así que la presentación era esta y si tenéis preguntas, pues encantado de responder. Muy bien. Bueno, pues pasamos al turno de preguntas. Si quieres quitar la presentación y ya que nos vean las caras. Venga, voy a ello. ¿La haces tú? ¿O? Si quieres abrir el chat, ya tenemos aquí a Alejandro, que nos dice que ha sido una buena presentación y que me ha reafirmado la vocación. Me parece fantástico, Alejandro. Y mira que es difícil que tener vocación en ingeniería, ¿eh?
Se habla de vocación en salud, por ejemplo, ¿no? En medicina, es más común, ¿no? Pero en ingeniería es más difícil y me alegro un montón, es verdad. Bueno, sí, por ejemplo, yo estuve a punto de dejar la carrera un par de veces, casi pierdo mi vocación y menos mal que la seguí. Ayuda, ánimo para terminar y sobre todo después tenéis muchos campos abiertos, todos los que queráis. O sea que bueno, esta pregunta me la esperaba. La pregunta es, ¿cómo fue lo de irse a Estados Unidos al terminar la carrera? ¿Fuiste con trabajo ya cogido? Si no os importa, sabía que esta pregunta iba a venir y voy a compartir una slide como soporte a la respuesta. Pero yo no me vine con trabajo. Bueno, me vine a Estados Unidos con trabajo, pero no me vine directamente después de la carrera a Estados Unidos. Yo cuando me vine a Estados Unidos ya llevaba 2 años trabajando en Holanda, ¿vale? Pero yo me vine con un visado que se llama H1B, porque yo estaba trabajando a través de una subcontrata para los holandeses y a mí me contrató a CML Estados Unidos. Eso se puede hacer a través de un H1B, que es el visado que tenéis aquí. Esto lo vais a tener, no voy a ir acerca de los detalles, lo tendréis en las transparencias, pero bajo mi punto de vista tenéis 3 maneras básicas de iros a Estados Unidos. Una es trabajar 1 año en una empresa europea de contrato fijo, por ejemplo, estáis en Airbus fijos, y después de 1 año os pueden patrocinar una L1. Tiene que haber un motivo en Estados Unidos para iros y aparte os la tienen que patrocinar. La otra es, si no estáis directamente, es muy complicado, es un H1B, pero podéis, si es, por ejemplo, en mi caso, yo estaba en subcontrata, pero yo trabajaba en la sede y yo me hice una network aquí en Wilton, en Estados Unidos, me hice conocer, trabajé con ellos, les gusté y a partir de ahí pues me hicieron entrevistas, apliqué, me empeñé muchísimo, me costó mucho. Para que os hagáis una idea, me hicieron 14 entrevistas y en 13 me dijeron que no. En la 14 me dijeron que sí, de pesado. Pero es la manera, o sea, te tienes que empeñar. La otra opción es pagar un máster. Si os lo podéis permitir, yo lo haría. Evidentemente cuestan mucho dinero los másteres de Estados Unidos, pero a partir de ahí ya engancháis en el mercado. UPT es las prácticas, son 3 años, después hace un H1B y después si queréis quedaros, pues también. Después yo he conocido a un genio que se lo han traído con Green Card directamente, residencia, pero es un genio. Tenía un montón de patentes con 27, 28 años, o trajeron de Irlanda a mi empresa. Y después también conozco gente que se ha venido casándose con una americana, pero eso evidentemente no es una, es otro tema. ¿Vale? En el extranjero es un impedimento ser español. Hay profesores y graduados que dicen que puede ser un problema o juegas con desventaja. No, no. Ser español a ver, no. Por ser español no vas a tener una desventaja. Sí es cierto que Europa, culturalmente, cada país es más cerrado a otras culturas que Estados Unidos. Y cuando llegas a Holanda, pues, bueno, los holandeses consideran que se para el mundo si mañana ellos no trabajan. Pero eso también nos pasa a los españoles, es una cosa muy europea, pero es un país, por ejemplo, en Holanda todo el mundo habla inglés. Desde pequeño, llegas allí hablando inglés, trabajas, cosa que, por ejemplo, en Bélgica, que lo intenté, era imposible. En Alemania tienes que aprender alemán casi 100%. O sea, no es un problema. Y lo que sí es cierto que no tienes una alfombra roja como ingeniero español, pero una vez que entras y haces las cosas que os he enseñado, que para vosotros es básico de la carrera, empezáis a destacar muchísimo. Tenéis una mente que, como ingeniero español, es una mente mucho más abierta. El ingeniero extranjero, incluso los del MIT o del Madras, por ejemplo, de la India, que entran 300.000 en primero y salen 15, esa gente son muy especialistas y te saben todos los tipos de tornillos, todos los tipos de cables, eso sí, pero no les saques de ahí. En cambio, vosotros sabéis de todo y eso es una ventaja enorme que os va a ayudar. ¿Cómo fue el encontrar trabajo tras la carrera? Pues complicado. 2012, 26% de paro en España, así que me fui y empecé a echar currículum. Yo tenía la ventaja de que tenía un familiar que me dio cobijo. Pero bueno, me dejó un plato de comida y aquí tienes, y a echar currículum. Tengo otros amigos que se fueron a Alemania y estuvieron de alquiler compartiendo piso en Alemania, aprendiendo alemán, de mi promoción.
Pero fue fastidiado. Pude echar tranquilamente 200 currículum. Yo echaba a diestro y siniestro. Y además en inglés, con un inglés que era eh, muy malo, el del bachillerato, pero te espabilas, buscas en el diccionario, traduces en Google, haces lo que sea. Vas a las entrevistas, le echas mucho morro, pero después en la entrevista, por ejemplo, hice una entrevista para Daikin en la que me empezaron a preguntar me dijeron, bueno, ¿y qué sabes tú de transferencia del calor? Y bueno, claro, evidentemente ahí te empiezas a explayar en la pizarra, hablando un mal inglés, pero empiezas a poner todo lo que te ha enseñado el amigo Eduardo y se quedan con la boca abierta. No esperan eso de un ingeniero. O sea, que es complicado, pero con empeño se consigue. Totalmente. Creo que eso responde a la última pregunta que hay. Sí, ¿os animáis a hacer alguna otra más? Sí, una preguntilla. Carlos, Venga. ¿en qué momento, cuál fue el punto de inflexión que decidiste dejar la ingeniería para centrarte al estudio de mercado en el que te dedicas ahora? Bueno, casi desde el principio. Llevaba 3 años de ingeniero y a los 3 años empecé a darle vueltas qué quería hacer después bueno, en el futuro. Y el mundo de los negocios y de las finanzas y tal, conectado con la ingeniería, me interesaba mucho. Eso fue año 2015, cuando tomé la decisión. Y a partir de ahí, pues me di cuenta, por ejemplo, que tenías que tomar puestos de liderazgo, que tenías que estar más frente al cliente. Entonces me fui buscando puestos más de project management, que viajaba por ejemplo, el último que tuve antes de negocios, estuve project manager de escalations de ingeniería. Entonces los de Taiwán compraban una máquina, se gastaban 120 millones, no funcionaba, pues te mandaban a ti con un grupo de ingenieros y no veas las caras de... Eso es para otra, eso hay que contarlo, pero no veas. Y llegabas allí enfrente del cliente y, bueno, vamos a buscar esta solución y esta otra. Y esa práctica me ayudó a llegar a este mundillo. Pero eso, estuve 2 años y pico trabajando de ingeniero antes de tomar la decisión y después otros hasta el 2018 trabajando de ingeniero hasta que pude pegar el salto, que costó bastante. Y otra preguntilla, ¿piensas a día de hoy que el tema este de la ingeniería ligada al estudio de mercado y demás tiene más proyección laboral que la ingeniería pura y dura? De decir, nada más que me voy a dedicar a la ingeniería. Si te vamos a ver, yo creo, al menos lo que yo he visto, que como ingeniero tienes más seguridad. Porque hay tanta demanda de ingeniería que en el mundo que vais a tener un trabajo casi fijo. O sea, por ejemplo, un ingeniero en ASML Holanda es un funcionario. O sea, no lo echan. En Estados Unidos no están así, pero también un poco así. O sea, que como seguridad te la da. Después, el mundo de los negocios, lo que pasa es que tienes una competición brutal. Tienes gente que se ha hecho MBA en Columbia o en Yale o cosas así. Y llegas tú y, o sea, tienes que demostrar tu valor de otra manera, como sea. Y a veces ni te escuchan. O sea, es muy complicado. Ahora, en mi opinión, a largo plazo, para mí es más interesante porque es más amplio, cubres muchos más tópicos, no solamente soluciones técnicas, sino mercados, clientes y tal. Y tienes otro tipo de puertas abiertas también. Pero es más competitivo, en mi opinión. Menos seguro. Vale, muchas gracias. Nada. Bueno, y Paulo nos pregunta también si el cambio lo podrías haber hecho sin el máster. Sin el MBA, no creo. Yo hice el cambio con el MBA y aparte porque fui el que contrataba y le dije quiero el trabajo y puse el currículum encima de la mesa en su cara. Pero el tío me dijo, si no llegas a hacer esto no te habría ni mirado el currículum. O sea, necesitas un MBA, pero aparte necesitas un MBA bueno y necesitas... mi MBA no es bueno, ya lo digo. O sea, pero necesitas cierta experiencia y eso, y conocer contactos y moverte. El tema de sueldo en nuestra área, comparado dentro y fuera de España, es muy grande. Bueno, yo no puedo hablar por lo que... Yo sé lo que cobran amigos míos en Airbus y en Holanda se cobra más. Bastante más. Y en Estados Unidos se cobra incluso más como ingeniero. O sea, sí hay diferencia, pero también los costes son mayores. En España se vive muy bien. Entonces, hay que balancear eso.
¿qué tipo de formación recomendarías que tuviésemos al margen de la carrera? Algo que puedes decir que puede ser diferencial. Pues todo depende de lo que queráis hacer. Esa es la clave. O sea, ¿qué queréis hacer después? Si queréis ser un tío súper técnico, por ejemplo, el mejor ingeniero mecánico del mundo, que es algo que os podéis proponer y a mí no me parece algo inaudito, e incluso, ¿por qué no terminar en la NASA? La gente de la NASA se viene a mi empresa porque la NASA es muy lenta. O sea, se puede. Si tenéis eso como sueño, yo me enfocaría en la rama técnica. PhD, doctorado, en vuestro campo, que os guste mucho, sobre todo que os guste mucho, porque si no os gusta mucho, hay otro que le gusta mucho el mismo campo y le está estudiando lo mismo y va a estudiar mejor. Pero si queréis iros a la rama de los negocios, un MBA os puede ayudar, os va a ayudar. Si queréis iros a la rama de finanzas, pues MBA y a lo mejor un CFA, ese tipo de... Pero sí, seguir formándoos siempre. O sea, no os conforméis con lo que salgáis de la carrera solo porque ahí fuera hay mucha gente estudiando constantemente y mejorando. Y siempre os va a ayudar. Pero enfocaros en qué queréis hacer. Y ahí ya decidís cuál es el siguiente paso. Muy bien, pues muchísimas gracias a Carlos por tu presentación. Encantado de tenerte con nosotros en Espetos Industriales. Y también a vosotros, estudiantes que estáis a punto de terminar y encontráis este punto de enlace con los antiguos estudiantes que yo creo que satisface muchas dudas y da nuevas ideas y orienta hacia el futuro. Así que, sin más, terminamos esta cuarta charla de Espetos Industriales y espero que sigamos viéndonos en las que vienen, a continuación. La semana que viene será la siguiente. Si quieres despedirte, Carlos, y ya cierro la grabación. Bueno, pues muchas gracias a todos por las preguntas y espero que os haya gustado. Mi contacto va a estar en las transparencias, que supongo que se distribuirán. Si tenéis dudas o lo que sea, no duden en contactarme. Y nada, suerte y ánimo. La carrera esta os va a abrir muchas puertas. Gracias, Carlos, y a todos.